aquellos años en los que cuando te ibas a la cama sabías que ibas a soñar. Añoro cuando éramos niños. Añoro todos esos pequeños momentos escondidos, esas historias infantiles, esas carcajadas y esa poca vergüenza al ser quienes éramos. Ahora somos todos borregos, estamos tristes, vamos solos por el camino de la vida. Antes era más divertido siempre con amigos. Ahora cada uno va solo, sin sueños, sin vida. Antes nos ilusionábamos con cualquier cosa, éramos felices. Incluso en otro tiempo, hasta los más mayores se reían de los sueños que aún tenían y recordaban de cuando eran niños. Ahora ya nada es verdad, ahora todo es una mentira. Vivimos en un mundo falso, en un mundo de borregos. Todos van a la corriente, todos siguen un camino, el mismo camino. Y si no sigues ese camino, eres raro. Ahora nos gobiernan unos cuantos que dicen llevar la razón, que dicen arreglar las cosas, pero todo es mentira. Yo solo veo mentiras. Mentiras sin ilusiones y con pocos sueños. Y pretendemos ser felices, pretendemos buscar una felicidad de mentira. Antes nos tirábamos en el césped, abríamos los ojos y contemplábamos las nubes, imaginándonos figuras con ellas. Ahora no somos capaces ni de mirarnos a los ojos porque estamos pendientes de una pantalla de móvil. Es triste. Antes era divertido hablar con la gente, ahora ya no. Ahora estás al lado de una persona y le estás hablando por WhatsApp. ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué nos ha llevado el camino que queríamos seguir? A una moda, a un mundo sin ilusiones, sin imaginación, sin fantasías, sin sueños, a llegar a casa cansado del trabajo, tirarte en la cama y solo dormir, a estar pendiente del móvil porque te llegan los WhatsApps, a no llegar a fin de mes, a ser tristes cada día y más tristes, a tener depresiones. Esto es triste. ¿Dónde están los sueños? Yo reivindico que la imaginación vuelva. Quiero volver a vivir aquellos años en los que no me importaba nada, en los que yo era feliz con lo que yo pensaba, con lo que imaginaba, con lo que soñaba. Quiero volver a tirarme en el césped y mirar las nubes, aunque esté atareada. Porque no siempre uno está atareado, siempre hay un espacio de tiempo en el que puedes imaginar, tengas la edad que tengas, pero ya no lo hacemos, somos débiles. Débiles por esconder lo que somos y por negarnos a nosotros mismos lo que realmente queremos soñar. Éramos grandes y poderosos, éramos fuertes. Y ya no. Ahora incluso hasta los niños han dejado de ser niños, han dejado de jugar, de perseguir monstruos, de imaginar. Han dejado de ser niños para convertirse en pequeños borregos. Es triste el camino que estamos tomando. El día de mañana, cuando tengamos que pagar por los sueños, será aún todavía más triste. Nos callarán los pensamientos.
Es triste. Es triste querer imaginar en un mundo de borregos. Aún recuerdo cuando esperaba a Peter Pan para que me llevara nunca jamás. O simplemente cerraba los ojos para volver a ir a fantasía cada noche. Es triste decirlo, pero antes éramos grandes. Éramos tan grandes que podíamos conseguirlo todo y más. Antes no nos daba miedo imaginar, no nos daba miedo hablar de los sueños ni de lo que éramos en realidad. Ahora todos son secretos o mentiras contadas a medias, que no son verdades, son mentiras. Ahora seguimos a unos pocos para acabar jodidos. Ahora nos conformamos con lo que tenemos o con lo que esperamos tener y que no va a llegar. Dejamos de soñar para olvidarnos de todo lo que somos. Yo reivindico la imaginación, yo reivindico los sueños, reivindico no seguir la corriente. Yo no quiero acabar así. Ahora fantasía cada vez es más pequeña y cabe en la palma de mi mano. Es triste cada día ver cómo la gente va con prisa, ver cómo todo termina. No es que nos hagamos mayores, es que nos hacemos borregos.